Hay lenguas que no solo se hablan, se heredan, se resguardan y se siembran en el corazón. Hoy en Educosmos nos acompaña la maestra Victoria García, originaria de la Sierra Mije en Oaxaca, hablante de la variante original de la Yuk, una lengua que no solo nombra el universo, sino que lo entiende desde su raíz. En este episodio nos comparte cómo aprendió a hablar Ayuk, no solo como idioma, sino como identidad, como memoria viva. Hoy hablaremos de la palabra, territorio, ciencia y futuro, porque el universo también puede nombrarse en Ayuk. Bienvenidas y bienvenidos a Educosmos, el podcast donde la ciencia, el arte y la educación se encuentran. Yo soy Vicente Fiesco y en este espacio exploramos ideas que nacen en el aula, crecen con la curiosidad y llegan hasta el cosmos. Gracias por estar aquí. Esto es Educosmos. Hoy Educosmos está de manteles largos. Yo siempre he dicho que soy muy afortunado de tener a grandes amigos, a grandes personas dentro de mi vida y a alguien que yo aprecio mucho y que tuve la oportunidad de conocer hace ya 4 años en aquel congreso en Querétaro y que después coincidimos gracias a una invitación a la Noche de las Estrellas, es nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy. En el marco del Día de las Lenguas Originarias, tenemos a la gran maestra Victoria García. Maestra, muchísimas gracias por aceptar formar parte de este proyecto. Escuye, doctor Vicente Fiesco, comienza a bozachten Jack, es yam ayuk naknosham. Muchísimas gracias, doctor Vicente Fiesco, por esta invitación. Y pues vamos a platicar un buen rato sobre las actividades que se ha estado realizando en la región Mije. Me encanta tenerla porque desde que me empieza a hablar en su lengua originaria, yo me emociono mucho. Vamos a comenzar por quién es usted. ¿Quién es la maestra Victoria y de dónde viene para que tengamos un poquito de contexto? Mi nombre es Victoria García Pérez, trabajo en el nivel de telesecundarias. He tenido la fortuna de trabajar siempre en la región Mije. He conocido varios municipios de la región. En nuestra región Mije contamos con 19 variantes de la lengua originaria, Ayú. Y la variante que yo hablo es la de San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije. ¿Cómo fue crecer escuchando y hablando esta variante? Yo aprendí el Mije gracias a mi madre, que con ella siempre tuve esa comunicación directa, y el español lo aprendí por parte de mi papá. Entonces sí tuve la oportunidad de ser bilingüe desde un inicio, desde mi niñez, mi adolescencia y hasta la fecha. Lo que sí puedo comentarle es que apenas estoy en ese proceso de escritura mije, pero pues ahí vamos en ese aspecto avanzando también. Y justamente hablando de su mamá y de toda esta cuestión, ¿qué significa para usted esta lengua mije, más allá de simplemente ser su lengua? ¿Qué le representa? Pues es un gran orgullo el saber dominar esta, esta lengua y creo que es importante comentar que cuando nosotros estuvimos estudiando en mi primaria, secundaria, en ese tiempo el sistema educativo era diferente, aunque sabemos que cambia cada sexenio, pero en esos tiempos se nos prohibía que nos comunicáramos en Mije en un salón de clase, por lo que nos comentaban nuestros padres que no podíamos, que no nos iba a llevar a mucho el saber hablarlo, que porque saliendo del pueblo no habría con quién nos íbamos a comunicar en otros espacios, en otros lugares. Y entonces por muchos años hubo ese que se dejó de hablar. Y ahora con la reforma en los libros de texto aparecen nuevamente varias páginas que hablan después de español que se mencione sobre la lengua materna.
Y entonces, por muchos años se dejó y nuevamente ahora viene ese rescate de que los jóvenes dominen la lengua materna. Y ese es un punto que ha sido bastante triste, por lo que en varias comunidades, pues ahora estamos en ese trabajo del rescate hacia la lengua. Ahí en la Sierra Mije, esta variante de San Pedro y San Pablo Ayutla, más o menos cuántos hablantes todavía tenemos. Por lo regular, los jóvenes de los diferentes niveles educativos que existen en el municipio y en la región Mije, pues casi se va perdiendo. En varios municipios sí hay gente que sí lo habla, que sí lo transmite con sus hijos, con sus nietos, pero también en varios municipios hablan más el español y solo las personas mayores sí siguen manteniendo esa comunicación. Es que no podría yo dar unas cifras así exactas, por lo que de cada municipio en donde hemos trabajado nosotros, pues nos hemos dado cuenta que esta comunicación se da más con las personas mayores y con los alumnos, con los jóvenes, pues se ha ido perdiendo desafortunadamente. Es lamentable el hecho de que estas lenguas a nivel nacional se vayan perdiendo, pero de estas diferentes lenguas en Mije y sobre todo la Yuk, ¿nos podría compartir algunas palabras en su lengua original y compartirnos más o menos qué traducen a partir de lo que es importante para usted? ¿Cuáles son las palabras que más le llegan a la maestra Victoria? Creo que es importante dar a conocer el trabajo que hemos hecho como parte del Comité Noche de las Estrellas, Oaxaca Mije, desde que iniciamos como colectivo. Hemos estado colaborando en diferentes elaboraciones, en diseños de material didáctico para divulgación, todas las actividades que ha hecho Ciencia y Tecnología. Nosotros hemos aprovechado esos recursos, por ejemplo, en los audios de cada Noche de las Estrellas, en los audios que salen a nivel nacional, a nivel estatal. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es traducirlo y me ha llevado una gran enseñanza al acercarme a las abuelas, a los abuelos, para poder contextualizar cada una de las palabras que no tienen una traducción. Un ejemplo de esto puede ser cuando empezamos a bajar con unos niños de primaria, les hicimos la invitación para poder grabar un audio en Mije y poder difundirlo en la misma comunidad y en diferentes espacios. En el eclipse anular 2023, invitamos a unos niños para la grabación del audio y una de las indicaciones que dieron en ese material es una lista de objetos que no podrían ser usados para ver el eclipse, como lentes de sol, como el espejo, el vidrio ahumado, un rollo de la película o los cascos de herrero, que no son objetos nada recomendables para ver un eclipse. Entonces, visitando a las abuelitas, pues no existe una traducción de cada uno de estos objetos. Y lo que hicimos fue contextualizarlo o englobarlo, dependiendo de las palabras de lo que se trata. Y en este caso, como no existe la traducción, lo que hicimos fue englobarlo en una sola frase que se dice "Kat nogo eimede shtaesht", "Kat nogo eimede shtaesht", que significa que no cualquier objeto puede ser útil para ver el eclipse, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos, esa es una de las cosas que descubrí desde el momento en que me fui apasionando más por ir buscando una traducción de cada palabra, de cada trabajo que se iba haciendo con el Comité Noche de las Estrellas. Ya llegamos al punto de la divulgación, que es algo que a mí me apasiona y por lo cual yo lo admiro mucho, pero antes de llegar a la divulgación, antes de convertirse para mí en un referente de la divulgación en México, usted es maestra. ¿Qué le llevó a dedicarse a la docencia y trabajar en las telesecundarias? Yo me siento, la verdad, muy contenta. He tenido la suerte
de trabajar como docente y más aún yo llevo como paso por paso una experiencia única para mí, porque yo empecé trabajando con preescolar. Yo soy de esas generaciones que en ese tiempo aceptaban con bachillerato a los jóvenes, en donde no había ni se decía que sí tenía que haber un curso de lengua materna, pero pues no, el programa lo, no lo daba, aunque era uno de los requisitos. Supongo que no había suficiente personal para capacitar a los jóvenes que iban a ser docentes en ese tiempo. Entonces yo empecé trabajando en preescolar y esa etapa fue muy interesante para mí porque al dominar la lengua, pues les contaba a los niños, ¿no? Cuentitos, cantitos, y lo que sí sé es que segundos, se contaba con la atención de ellos por segundos, ¿no? Y luego, porque su única idea de ellos es jugar. Y pues tuve esa oportunidad de trabajar en nivel preescolar. Estuve 4 o 5 años en lo que también me dediqué a estudiar los fines de semana, orgullosamente egresada de la Normal Superior del Estado de Oaxaca. De ahí el trámite para el nivel primaria un tiempo y de ahí para el nivel telesecundaria, que ya llevamos más de 30 años de servicio y pues seguimos todavía compartiendo experiencias con nuestros jóvenes alumnos. Yo que soy profesor de bueno, de secundaria, sé lo complejo que es trabajar con la adolescencia y justamente hablando de complejidades, ¿qué retos se ha enfrentado usted al enseñar en una comunidad en donde conviven diferentes lenguas y diferentes formas de entender el mundo? Pues sí es un poco complicado. Es muy interesante, es muy satisfactorio trabajar en el nivel de telesecundarias. Hay cosas muy, muy agradables, hay cosas muy de mucho aprendizaje con ellos cuando se trabaja en este nivel de telesecundarias. También tiene que ver el equipo de trabajo con el que contamos. Por ejemplo, mis compañeros docentes, pues sí hacemos un buen equipo de trabajo. Nosotros nos apoyamos en las diferentes asignaturas y nos vamos con las asignaturas donde tenemos más habilidades y compartimos material didáctico, compartimos en los consejos técnicos escolares, se van poniendo más interesantes las pláticas porque pues es un espacio de compartir, ¿no? Nuestras experiencias. Y con el grupo, con los diferentes grupos que se ha tenido, aunque hablamos de un municipio a otro municipio, pues son costumbres muy diferentes, pero pues siempre ha habido gratas experiencias con ellos, muy contenta de apoyar a los jóvenes cuando ellos tienen problemas emocionales, problemas en casa y todo, pues hay esa confianza con el simple hecho de comentarles, de decirles que soy de la región y que somos vecinos y somos paisanos, como que tienen más confianza para acercarse, ya sea niñas, niños, para platicar y pues es algo que a mí me ha traído una gran satisfacción y pues trabajar con un grupo pues que son accesibles para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Y usted en su telesecundaria trabaja con la lengua originaria o trabaja solamente en español o cómo trabaja usted esta cuestión bilingüística? Por varios años estuve, voy retomando la lengua materna como para hacerlos participar a ellos, ¿no? Cuando recién egresé de la normal, yo estoy titulada en la especialidad de inglés. Tuve que tomar unos cursos en Harmon Hall porque en la normal superior pues no daban cursos de fonética, solamente eran técnicas y estrategias de la lengua extranjera. Y en Harmon Hall daban tampoco de fonética, eran más de cuestión gramática. Y ya estudiando en otros cursos, en otros talleres, me fui apasionando más en ese asunto de la fonética y para dar el inglés, pues se ponía emocionante la clase porque a los alumnos luego ellos lo van relacionando con una palabra eh, que tiene parecido en cuanto a la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, la palabra pitch, ¿no? La palabra pitch y que en Ayutla significa
nixtamal, pero ya en el inglés pues es una fruta. Entonces ellos pues se pone interesante unas cuantas palabras por ahí al comentarlos, al pronunciarlos, y pues no se les hace, no se les dificulta también la pronunciación, por lo que algunos dominan la lengua, pero pues la mayoría tampoco se le complica. Y por mucho tiempo estuvimos así, trabajando en esa asignatura, y pues fueron retos bastante agradables, ¿no? Y y ver que sí se avanza en una clase y sí se logran los objetivos pequeños, pero pues son grandes logros para mí, y pues eso me hace sentir bien como docente de telesecundaria. Sí es complejo encontrar a alguien que trabaja en español, pero aparte trabaja en lengua materna originaria y luego trabajar en inglés. ¿Qué siente usted al darse cuenta que usted puede brindarle todas esas experiencias y facilidades a sus alumnos? Pues me siento orgullosa de ser de una comunidad originaria, y pues siempre les he dado pláticas a los jóvenes para animarlos, para motivarlos de que sigan estudiando. Y pues es una plática constante, porque sabemos que la generación de jóvenes con la que contamos ahora, pues es una generación de cristal, ¿verdad? No es una generación como la que fuimos nosotros, ¿no? Y pues es en constante plática, en constante retroalimentación, en constante apoyo psicológico también, que como docentes, aunque no tengamos una especialidad de psicología, pero pues también la hacemos de todo un poco en un centro de trabajo. Y la verdad, trabajando en equipo, con todos los problemas que se presentan en un grupo, en la escuela, pues lo resolvemos todos juntos, y siempre pensando en el bien de los adolescentes. Ahora sí, regresando a su rol en la divulgación, ya nos comentó acerca del trabajo que hicieron en la traducción y contextualización, por ejemplo, del eclipse en aquel 2023, pero ¿cómo comienza este trabajo? ¿Cómo comienza este enlace? ¿Y cómo comienza usted a traducir y contextualizar este material científico? Pues comienza con la invitación de mi esposo. Yo estaba pues muy entretenida en mi escuela, con los grupos que atendemos, y él empieza invitándome y diciéndome que pues haz la invitación en Mije, toma el micrófono y diga a la gente qué trabajo estamos realizando. Y después me fue pues invitando a realizar este material didáctico, eh, también acompañándolo en las diversas invitaciones que le han hecho. Por ejemplo, en Universum, cuando fuimos a Universum, presentamos un material de fases de la luna, y para llevar a cabo el material, pues sí nos llevó un buen tiempo, porque cuando yo hago el trabajo de traducción, pues ya me tengo que acercar a las abuelitas. Y en ese acercamiento, pues cuando digo que voy por una hora para hacer dicho trabajo, pues yo lo hago en más tiempo, porque las abuelitas, cuando uno platica con una persona mayor, ellas comentan, ellas comparten, ellas dicen todos esos conocimientos que tienen guardados y tantas anécdotas que tienen que compartir, pues que voy por un trabajo y termino sacando otro trabajo. Cuando nosotros estuvimos trabajando lo de fases de la luna, eh, también una de las abuelitas compartió un mito, y quiero leerlo para que lo escuchen. Mito popular Mije sobre la luna y el sol. En cierta ocasión, el sol y la luna estaban juntos caminando en el universo, y a la señora luna se le rompió el guarache. Ella se detuvo y pidió que el sol la esperara mientras arreglaba su calzado. Cuando se dio cuenta, el sol se había adelantado y la luna se quedó atrás. Es por eso que, de acuerdo al pensamiento de los abuelos y abuelas, la luna no logra alcanzar al sol durante el día. Autora, señora Evelia García Martínez, de aquí de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayute. Entonces, como le comento, pues siempre tienen mucho que compartir las
a las abuelas, y cuando cada trabajo que se ha llevado a cabo, pues sí, nos lleva tiempo, pero es bastante reconfortante platicar con las abuelas de la comunidad. Y la primera vez que vio este material científico traducido y contextualizado al Mije para compartirlo con su comunidad, ¿qué fue lo que usted sintió? ¿Qué sentía la maestra Victoria al ver ese proyecto y al ver ese producto con su lengua originaria? Pues es una gran satisfacción cuando nos presentamos en Universo y compartimos la lotería, pues también fue un trabajo bastante gratificante realizarlo y ver que hay muchas personas interesadas en querer saber, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se pronuncia, cómo se lee, cómo se escribe. Y pues eso se siente uno feliz de que quieran saber de cómo se realiza un trabajo, ¿no? De traducción. Y también preguntan sobre el material, preguntan cuáles son las costumbres de dicha comunidad, preguntan si sabe uno mitos, cuentos, leyendas, o sea, siempre tienen preguntas hacia uno de querer saber cómo es que vivimos en una comunidad. Ahorita, cuando comenzamos el capítulo, nos mencionaba algunos de los desafíos que tuvo en aquel eclipse de luna y cuando hablábamos de las fases de la luna para traducir algunos conceptos científicos. Em, ¿Cómo es este proceso de contextualización o cómo logran traducir palabras que quizás no existían todavía en Mije? ¿Cómo lo hace? Cuando iniciamos con la investigación para dar a conocer los nombres en Mije de las fases de la luna, investigando con las abuelitas, ellas solamente conocían dos fases, que es el Genbió, conocido como luna nueva, Genbió, y la luna llena como Curumpió. Esas dos fases eran las que más se comentaban en sus tiempos. Y cuando yo les voy preguntando cómo se dice en Mije cuarto creciente, cuarto menguante, pues las abuelitas dicen, pues no hay una traducción tal cual. Tendríamos que ver pues la posición, ¿no? De la luna. En este caso, si estamos hablando de cuarto creciente, pues vemos que una parte de la luna, la mitad de la luna, está sombreada. La mitad izquierda de la luna está sombreada. Entonces, vamos a contextualizarlo como en Mije, Kujak Shindik Anohña, ¿no? Kujak Shindik Anohña, así lo describimos como cuarto creciente. Y al ir viendo cada fase de la luna, pues también llegamos así a la conclusión de anotar en cuarto menguante como Kujax, Shenwots, Anofni, ¿no? Entonces nos fuimos guiando sobre las sombras de la luna, una parte que ilumina, otra parte sombreada, y así le fuimos dando los nombres. Y para asegurarse de que dicha información es verídica, es real, es entendible, es comprensible, pues las mismas abuelas, también ellas escuchaban todo este trabajo y ellas aprobaban y decían, no, pues sí es entendible, sí tiene que ver con las fases de la luna, sí sabemos que estas eran las explicaciones que nos daban nuestros padres. Y por ejemplo, con el eclipse, ¿tenían algún vocablo para nombrar el eclipse o cuáles fueron los retos que enfrentaron hablando del eclipse anular de aquel año? Pues cuando el nombre para eclipse anular se dice Kupo-yochi, Po-yochi, Kupo-yochi. Y sí, tenemos nosotros que respetar, ¿no? El pensamiento de las diferentes personas que nos escuchan. En el eclipse anular 2023-2024, sí nos interesamos por compartir el audio en Mije para que nuestra gente lo escuchara y para que se interesaran en acercarse para pedir los lentes especiales que nosotros somos. Pues varias personas sí se acercaron con esa inquietud, con ese interés de saber, de conocer
de verlo directamente, ¿no? Que no se los contaran y que ellos vivieran la experiencia. Pero así como también varias personas se acercaron, también escuchamos de manera directa de mamás que le decían a sus hijos, que le prohibían a sus hijos que no ocuparan, que no ocuparan los lentes que nosotros queríamos compartir. Les prohibieron totalmente salir, ¿no? Y entonces es algo que sí da tristeza, porque pues no, es algo que sí mm, pienso yo que se da en cualquier, en cualquier parte, ¿no? En cualquier espacio, supongo yo que eso sí se da. Y por ejemplo, hablando desde la cuestión positiva, ¿qué sucede o qué ha visto usted en las reacciones de las niñas y de los niños cuando escuchan ciencia en su propia lengua? ¿Hay alguna reacción? ¿Qué es lo que usted observa? Se sorprenden. Los niños tienen esa capacidad de demostrar su felicidad, de demostrar su sorpresa, de demostrar, son muy, ¿cómo decirlo? Demuestran, ¿no? Su felicidad, su entusiasmo y se ponen contentos. Luego dicen, Hoy, este día no sentí las horas, no sentí la clase, sentí que voló la, voló el tiempo, ¿no? Y, y pues da alegría, ¿no? De ver pues, que sí salen contentos de una actividad así, de la que se ha estado realizando. Como bien lo mencionábamos al inicio, hoy muchas lenguas se encuentran en riesgo, están en peligro de desaparecer. ¿Qué significa para usted preservar el ayuk? Pues es el reto más grande de la comunidad, de los abuelos, de las autoridades, de nosotros como maestros. Siempre, siempre tratamos de hablarles a los jóvenes que, pues que no pierdan sus raíces, que conserven su cultura, que conserven los valores, que conserven pues lo que sus padres les inculcan, ¿no? Todos los días, porque eso es algo que no tiene precio, ¿no? Porque si no lo aprenden de manera natural, si no lo aprenden cuando tienen la oportunidad de estar en este espacio y lo aprenden más adelante cuando vean esa necesidad, pues les va a costar más trabajo. Y, y sí puede ser posible, pero sí va a ser más trabajo que ellos aprendan o rescaten la lengua. Pero pues en nuestra comunidad estamos en ese proceso. Apenas hace unas semanas, ya crearon una escuela preescolar específicamente de la lengua materna de Ayutla. ¿Cómo ve usted la lengua ayuk en 20 años? ¿Qué futuro, qué esperanza le da el futuro de esta lengua? Pues, sinceramente híjole, no me lo imagino. No me lo imagino qué estaría pasando en 20 años. A los jóvenes supongo que les va a tocar hacer todo este trabajo que ya se está iniciando. Varios lingüistas, una lingüista muy reconocida aquí de la comunidad, pues también ha estado haciendo esos trabajos bastante fuertes, pero pues que sí, la gente ha hecho equipo con ella, se han acercado a ella también y pues esperemos que sea para bien todo lo que más si se refiere uno a que mantengan la lengua materna. Ya para cerrar este episodio, ¿qué le gustaría que quien escuche este episodio entienda sobre su lengua originaria? Pues sí me gustaría que si son jóvenes o personas mayores, que, que vean que estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo para trabajar con los jóvenes, que estamos a tiempo para trabajar con los hijos, con los nietos, con todas las personas quienes nos rodean y que como autoridades también pues nos enfoquemos más a estas actividades de cada año que se celebra, que no solamente nos enfoquemos a cada año que se celebra la lengua internacional de la lengua materna, sino que se hagan actividades que realmente hagan que se mantenga esta comunicación con los jóvenes en lengua materna.
Y a los niños y niñas que actualmente son de su comunidad Mije y que quieren aprender ciencia, ¿qué les podría decir? Pues que la ciencia es muy, muy importante, es muy divertida y que tendrían ellos pues incluso soñar también, ¿no? Porque ha habido jóvenes de otras comunidades que tienen la preparación que tiene que ver con ciencias y, y que han avanzado, ¿no? En este nivel y pues que ellos también pueden llegar a ser grandes profesionistas. Maestra, pues ha sido un capítulo hermoso. Estoy seguro que si seguimos hablando de ciencia, seguimos hablando de Ayuk, nos podremos echar una temporada completa, inclusive cápsulas de traducciones y contextualizaciones. En verdad, le agradezco mucho el tiempo, le agradezco mucho la atención. Y antes de irnos, no sé si le gustaría agregar algo o que está buscando por ahí algún material. Antes de irnos, le doy este litro. Quiero que escuchen unas palabras del autor Federico Villanueva Damián. Él, en paz descanse, escritor, poeta. Una frase de una poesía. Estrella. Muchas, muchísimas estrellas hay en el cielo. Y aquí, en el hogar, yo tengo una estrella. Las incontables estrellas se encuentran muy altas, muy lejanas, y la que está aquí en casa la tengo muy cerquita todos los días. Hamay mazo, kushpnash, hagamnash, hayet, etzmadeu, hay, hengon hengona, utsan morach, habom habom. Es una poesía del autor, profesor, maestro Federico Villanueva Damián, que en paz descanse. Maestra, en verdad, qué lindo episodio. Muchas gracias por todo, en verdad. Bueno, pues muchas gracias, doctor Vicente Fiesco. Gracias por el espacio, gracias por acordarse de mí y pues aquí estamos en lo que podamos apoyarnos. Gracias por acompañarme en esta órbita de Educosmos. Si te gustó el episodio, compártelo y sigue explorando con nosotros. Yo soy Vicente Fiesco y esto fue Educosmos.